¿Qué tal amigos? Como cada semana me da mucho gusto poderles acompañar aquí en el Discipulado Empresarial Semanal que llevamos a cabo, como decía, cada semana desde hace más de 2 años. Es un honor, es un gusto que nos acompañe. El otro día en uno de los programas hicimos una encuesta muy pequeña, tuvimos creo que 10 respuestas, de cuáles temas a algunos de ustedes les interesaría. Y curiosamente el tema que más resaltó fue el de finanzas personales, incluso sobre familia, sobre valores. Me llamó mucho la atención ese detalle, pero de alguna manera creo que es importante considerar las finanzas personales porque son parte importantísima de nuestra vida. Hay gente que puede decir, a mí el dinero no me interesa, pues estás equivocado porque prácticamente todo en este mundo se compra con dinero. Pero hoy quiero tocar un tema que le hemos llamado la esclavitud financiera. Quiero comentarle que las ideas que hemos sacado de este programa son ideas que el doctor Andrés Panasiuk escribió en un artículo en algunas páginas y me llamó mucho la atención porque creo que podemos sacarle mucho provecho a este material que yo quiero trasladarlo a ustedes. Hago la aclaración que son ideas originales del doctor Andrés Panasiuk. Y tiene que ver de cómo podemos explorar el concepto bíblico de la esclavitud económica. Voy a contarles una historia que él relata de Alberto. Entró a su casa, dio un portazo, empezó a gritar. Alberto está casado con su esposa, con 3 niños de 10, 8 y 7. Los niños asustados, obviamente, por lo que pasaba y los niños allá muy escondidos ya en un lugar seguro donde no los alcanzaban los portazos ni los chancletazos de su padre. Dijo, debe ser un día difícil, debe haber tenido un día difícil. Pero parece que para Alberto los días difíciles se habían prolongado todos los días. Es decir, que no era solo ese día, sino que muchos más días Alberto había estado presentando problemas de furia como consecuencia de un estado económico en el cual él no podía dominar. Él ganaba el equivalente a $1,000, pero no le alcanzaba. Y cada vez le subían el sueldo y no le alcanzaba. En realidad él estaba sufriendo lo que conocemos como una esclavitud financiera. Y entonces quisiera yo que exploráramos un poquito este concepto de la esclavitud financiera, porque quiero resaltar lo que Proverbios dice, que el que presta se hace esclavo del acreedor. O sea, en otras palabras, el acreedor es su dueño y el que prestó se convierte en esclavo. El acreedor puede ser el banco, puede ser una entidad financiera X, puede ser una persona particular a la cual le debemos, pero que de alguna manera está considerada como el amo y señor suyo en ese momento que usted presta. Hasta que usted termine de pagar, usted no se libera de todo eso. Ahora bien, no es que él fuera pobre, él era mal administrado, como pasa con muchos de nosotros. Entonces, seguramente Alberto estaba padeciendo algunos de los síntomas que van relacionados a la esclavitud financiera. ¿Qué siente usted? Cuando estaba con un médico, el médico le empieza a preguntar, cuente, ¿qué siente? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le dura? Cuando camina, cuando está sentado, cuando está dormido, en fin, uno pregunta muchas cosas. Aquí yo quisiera hacerle un interrogatorio a usted. ¿Qué siente usted con relación a las finanzas? ¿Cuáles son sus sentimientos? Y analice los que voy a mencionar y probablemente usted pueda estar en alguno de ellos. El primer síntoma financiero, obviamente que tal vez antes de dar a conocer esto, es que uno es esclavo en el sentido financiero cuando hay algo que toma el lugar de Dios en su vida. Es decir, que Dios debe estar en el primer lugar. Cuando algo toma el lugar, entonces nos convertimos en esclavos. Y en este caso, la esclavitud financiera, que tiene que ver con el dinero y con las finanzas, ocupan en nuestra existencia todos los pensamientos, todo el lugar que debería ocupar el nombre de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros.
Entonces, hablemos entonces de las diferentes o de los diferentes síntomas relacionados con la esclavitud financiera. Número 1, preocupación excesiva por las finanzas. La persona, obviamente en esclavitud financiera y que está sometida a un nivel de presión económica muy fuerte, no se puede sacar las finanzas de la cabeza. Es decir, que todo el tiempo está pensando en finanzas, dinero, deudas, hipotecas, embargos, juicios, en fin, un montón de cosas y no se quita. Está en el hogar y está preocupado por las finanzas. Está en un campo de fútbol, un partido de sus sueños y está pensando en finanzas. Va manejando y se distrae, se pasa de rojo porque va pensando en finanzas. Está pensando una serie de cosas y obviamente que está pensando en finanzas. Va a su casa y obviamente ahí es donde mata la puerta, grita y hace todo lo demás porque está pensando en finanzas. Está acostado y no se puede dormir porque está pensando en finanzas. ¿Entiende lo que le digo? ¿Entiende lo serio que es esto? Esa persona está ocupando su pensamiento todo el tiempo en relación a las finanzas y no hay quien lo detenga. Ese es un momento de esclavitud terrible que algunos de nosotros lo hemos vivido en algún tiempo de nuestra vida. Ahora, la segunda cosa, el segundo síntoma, tiene que ver con el enojo, la ira y el mal humor. La persona cuando está sometida a presión económica, cuando alguien le habla, él responde en forma agresiva. Cuando está en un contexto seguro, descarga toda su ira. Lamentablemente es con la esposa, con el esposo o con los hijos. De alguna manera él hace esto y se encarga de prácticamente tener la posibilidad de tener el riesgo de gritar y hasta de agredir físicamente. Obviamente también se mantiene de mal humor todo el tiempo y eso es una cosa impresionante que nosotros podíamos sospechar cuando vemos a alguien de mal humor constante, y esto lo notan más los que están cercanos. Vuelvo otra vez, lamentablemente son la esposa, los hijos, los papás, los suegros o quien esté alrededor, y obviamente esto hace que de alguna manera puedan sentirse preocupados de esa forma. Obviamente esta persona en el trabajo grita, está nervioso, se enoja, tira las cosas, somata puertas. Vuelve el somatón de puertas, ¿verdad? Terrible, ¿no? Vivir de esa forma está hablando, ya son 2 puntos, palomita, sobre la esclavitud financiera. La tercera cosa que quiero mencionar se llama la avaricia. La avaricia es el deseo desmedido por las finanzas, el deseo desmedido de acumulación de finanzas que muchas veces nosotros podríamos generar en otro sentido. Pero la persona puede estar ganando dinero, pero está pensando en dinero todo el tiempo y pensando en cómo guardarlo para no tener que sufrir más adelante. Es decir, aunque no tenga todo el dinero del mundo, pero él está pensando en más dinero porque no le alcanza lo que tiene y esto lo convierte en una persona avara, y esto en cierta forma está ejemplificando uno de los mejores casos de esclavitud financiera que nosotros podríamos relacionar. La esclavitud es algo que existió siempre en muchas eras. Hemos mencionado en otros programas de que la esclavitud proviene de los tiempos antiguos. Tal vez para nosotros se nos hace más reconocido la esclavitud de los negros en los Estados Unidos, o la esclavitud a los que los indígenas fueron sometidos aquí en Latinoamérica a la venida de los españoles. Es decir, sin embargo, si consideramos los distintos puntos de la esclavitud, y en este caso enfocándolo en la actividad financiera que nosotros llevamos a cabo en nuestras vidas, puede hacernos entender si nosotros realmente estamos padeciendo o no. Tenemos hoy una gran posibilidad de tener acceso a los créditos sin mayores inconvenientes. Recuerda usted que antes los bancos ponían una serie de requisitos, bueno, todavía la ponen, una serie de requisitos que hace que nosotros podamos argumentar de alguna manera que esto puede generar en algún momento dado
que nosotros nos endeudemos fácilmente y por lo tanto nos convirtamos en esclavos. Hemos hablado de la vastedad en este programa de, por ejemplo, que para qué salir de fiador. Todos estos son caminos que nos llevan a la esclavitud financiera. Salomón lo aconsejó muchas veces en distintas partes del libro de Proverbios. Dice, no salgas por fiador de un desconocido si no tienes con qué pagarlo. Si usted tiene con qué pagarlo, pues no hay problema. Pero a veces nos metemos a fianzas personales de otros, a darle fianza a otros, a prestar nuestro nombre a otros para que esta persona pueda estar segura y sea yo el que pague por si él no puede pagar. Imagínense que... Y muchos lo hacen y caen en esto, porque no sos mi amigo. Si no tengas pena, mira, es una firmita nada más. Cuando uno siente que cayó engañado y que está endeudado y que le están debitando de su sueldo mensualmente, entonces vienen estos síntomas que hemos hablado. Los síntomas que llevan a una persona a tener estados de ira, enojo, mal humor y muchas de las cosas que ya hemos mencionado. Ya habíamos hablado entonces de la avaricia que puede generar en la persona que está con problemas económicos. Por ejemplo, una persona avara puede decir a su esposa, mira, fíjate que mi mamá necesitamos mandarle dinero porque con lo que tiene no le alcanza, vive en tal lugar y prácticamente solo le alcanza para una comida al día. ¿Qué dice el avaro? Pues que coma una comida cada 2 días para que aprenda a cómo se debe gobernar las finanzas. O sea, cae en un grado de maldad impresionante que a veces negarle un plato de comida a una persona es terrible. Ahora negarle la asistencia a nuestros padres. En otras ocasiones hemos tratado el tema de la honra a los padres y cómo podemos ser bendecidos. El cuarto sentimiento o síntoma que una persona percibe cuando está en esclavitud financiera es el resentimiento. El resentimiento puede nacer, resentimiento es volver a sentir. Puede nacer de un concepto de un negocio que no se logró, de un negocio que fracasó, de un negocio que le habíamos puesto todo el empeño del mundo, pero que no se pudo llevar a cabo. En eso estriba el resentimiento. Puede ser que estemos resentidos contra la sociedad, porque la sociedad no nos apoya a nosotros que estamos endeudados y que tenemos muchas carencias y miren cómo se malgastan el dinero otros mientras yo apenas tengo para comer. Y sabe que ese resentimiento a veces la gente lo toma contra la iglesia, porque la iglesia no le suple lo que él esperaría que le supliera. No olvide usted que el suplir un plato de comida era en un plano secundario, era parte de todo, pero los apóstoles le daban preeminencia a la palabra de Dios, porque la palabra puede transformar en una persona que sea próspera y fructífera y no necesitar de todo eso. Puede atentar su resentimiento contra la sociedad, contra la iglesia, contra la familia que no lo apoya y, mucho cuidado, puede ser contra Dios mismo. El resentimiento bordea a las personas que están con esclavitud financiera. Y obviamente que el resentimiento por lo general lleva a la amargura y por último lleva a la miseria espiritual al cual es sometida esta persona. Las cosas no se dan, la gente pierde plata, se endeudó, no tiene el producto, no tiene el equipo, pero tiene la deuda. El banco no lo va a perdonar ni una sola cuota, tiene que pagar todas las cuotas habidas y por haber. Y cuando siente esta persona, ha caído en un estado de postración, de miseria espiritual, y obviamente eso lo puede conducir a la muerte física y, por qué no decirlo, también a la muerte espiritual. Muchas cosas bordean todo este asunto. Hemos hablado entonces ya de algunos de los síntomas. Quiero resaltar el primero, preocupación excesiva por las finanzas, enojo, ira y mal humor relacionado obviamente siempre con esto, la presencia de avaricia, el resentimiento,
Una quinta cosa que quiero traer a colación es la indulgencia. ¿Qué significa esto? Cuando el individuo que está bajo presión por cuestiones financieras, él dice, todo lo que he trabajado, ni modo que solo los bancos lo van a gozar. ¿Qué debo hacer? Entonces, me voy a sacar un carro de lujo de primera línea, nuevo, de la agencia. Y entonces obviamente pues llega a la casa con ese carro y con mucha pompa llega y le dice a su esposa, mira lo que me he comprado. He comprado un carro de última generación. Ni el presidente de los Estados Unidos tiene un carro como este. Y la esposa de pronto se pone pálida, sudorosa y sufre un desmayo, para en la unidad coronaria en un hospital porque se infartó, no por la emoción de recibir el carro, sino por la emoción de saber de dónde vamos a sacar para pagar ese carro. ¿De dónde? ¿De dónde lo haremos? ¿Por qué? Porque prácticamente él está siendo indulgente consigo mismo. Probablemente la indulgencia ahora sea irse de viaje, organizar un viaje por el Caribe, a ir a conocer Viña del Mar, ir a conocer las cataratas, por ejemplo, del Niágara en Canadá, en Estados Unidos, y ir a conocer los grandes lagos, porque él se merece eso. No importa cómo lo voy a pagar, pero por lo menos lo viajado, lo comido y lo bailado, nadie me lo quita. El indulgente, entonces, es aquella persona que está mal de su cabeza y que agarra un dinero que no tiene para impresionar a gente que ni lo conoce. ¿Se da cuenta? Es una tontera hacer semejante cosa. Los disfrutes deben tener un soporte económico. Es decir, que usted quiere darse una indulgencia, tiene que tener un dinero o una garantía que soporte las cosas que usted piensa hacer en ese momento. Todo eso tiene relación con este síntoma. Y este síntoma es muy traicionero, porque este síntoma no nos ofende mucho, porque es indulgente. De hecho, la indulgencia es como dar apapachos, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Esas personas de alguna manera no se dan cuenta o no logran dimensionar que se están metiendo a muchos más problemas. Ahora, el último síntoma que yo quiero mencionar del del esclavo financiero, es aquel que tiene un inadecuado control de sus datos. Obviamente de sus datos financieros. Esta persona no sabe hacia dónde se le fue el dinero. No conoce, no tiene conciencia realmente de en qué momento gastó. Y a veces yo he mencionado que el quetzal vuela más que el cóndor y el águila real. En la vida real eso no es cierto, pero en la vida monetaria a veces el quetzal agarra más camino que el dólar, porque si es dólar a veces lo agarramos un poquito, si es euro lo sostenemos. Pero si es un quetzal, ese quetzal agarra vuelo por todos lados y cuando usted le pone un chip a ese billete para vigilarlo en dónde está, se da cuenta que ha recorrido por donde sea, todo lo relacionado con la pérdida del dinero, porque no hay un control de datos. A veces no sabemos cuánto ganamos y a veces, muchas veces no sabemos cuánto gastamos ni en dónde lo gastamos. Porque cuando uno quiere hacer números, se cuenta, bueno, ¿por qué mi cuenta está vacía? ¿Por qué no tengo nada de dinero yo? ¿Qué pasó? Que el dinero se me fue de las manos. Literalmente. Se va de las manos cuando nosotros nos descuidamos en estos aspectos financieros. El quetzal agarra vuelo. Ahora, ¿cuál es el consejo aquí que deberíamos de considerar? Número 1, llevar un presupuesto. Con esta palabrita yo le estoy respondiendo a usted muchas de las preguntas que usted se puede hacer. Hablamos de datos, tenemos que hablar de presupuesto. Y en el presupuesto van los ingresos netos que usted recibe. Y después empezamos a quitar los gastos. Hablemos que usted gana $1,000.
y que de casa paga $200, ya son 800. Y que de luz, eléctrica, mantenimiento, gas, todo eso paga otros 200, quedó con 400. Y que de comida se le van $200, ya fueron 800, le quedan 200 nada más. Pero usted se compró un whisky por ahí, se quería comprar una bicicleta, esas especiales para hacer ejercicio, tiene la cuota del auto, tiene la hipoteca de la casa. Y entonces cuando usted siente y dice, Dios mío, aquí lo que hay que hacer es dos cosas. O ganar más o recortar los gastos. ¿Ya? O ganamos más o recortamos gastos. Ganamos más o recortamos gastos. Solo dos cosas son importantes aquí. Ganamos más o recortamos gastos. Y entonces me doy cuenta que no necesito el plan de teléfono que tengo, que el internet que tengo es mucho, que no me sirve, o sea, no lo ocupo todo realmente, que la comida que estoy comprando se me está perdiendo, por lo tanto voy a dejar de comprar tanta comida, de que quedaron sobras de la comida del almuerzo que bien podría utilizarlas para ahorrar, que puedo llevar mi café a mi oficina o en mi oficina tener una cafetera y no pasar comprando el café todos los días por las mañanas, que puede costarle hasta $5 dependiendo a dónde vaya. ¿Se da cuenta? La o la mala administración de los datos financieros puede llevarnos a nosotros a comprometernos a tener más y más deudas. Y esto estoy seguro que no es lo que Dios quiere para nosotros. Para usted como empresario seguramente no es lo que Dios quiere. Dios quiere algo más para usted, libertad financiera con la que usted pueda caminar sobre este mundo. Entonces, todos estos 6 síntomas de los cuales hemos hablado el día de hoy, pues tienen que tener de alguna manera algo que nosotros podamos hacer. Si usted se identifica con algunos de esos síntomas, hay 3 cosas que yo quisiera mencionarle el día de hoy. La primera es transferir la propiedad de sus recursos para Dios. Es decir, pasar sus propiedades a nombre de Dios en el registro de la propiedad del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Nunca se nos olvide que nosotros estamos aquí en la tierra como administradores, no como dueños. El registro de la propiedad nos dice a nosotros que somos dueños, pero en realidad somos administradores. Porque si nosotros fuéramos dueños, en el momento que muramos, tenemos que llevarlo. Imagínense cómo quedaría el mundo con las tierras que tenemos. La tierra quedó así porque se murió y se llevó su pedazo para el cielo, ¿no? Para el infierno, donde sea. Pero en realidad somos administradores. Y cuando hay una pérdida, la podemos tolerar mejor si entendemos que somos administradores y no dueños. El mayor problema que la gente tiene es que empieza a actuar como dueña y no como administradora. Por eso hay un dicho por ahí que dice que desde que uno adquiere algo, debe darlo por perdido. Si usted compra un carro, debe darlo por perdido. Si se lo roban, un accidente o lo que pase, ya usted lo dio por perdido. Y de esa forma podemos nosotros tener la posibilidad de tener mucha tranquilidad, aun cuando podamos perder en las finanzas, porque somos administradores y no dueños. Eso significa transferir las propiedades que tiene para Dios, lo que tenga. ¿Cuántos matrimonios, por ejemplo, se somatan en un juicio, van a pelear a donde sea con los abogados, con todos los juzgados y todo lo demás para poder obtener la casa? Porque la casa es mía. Esa palabra mía es muy peligrosa. Y eso hace que muchos puedan perder la paz. Cuando uno es administrador y no dueño, y se pierde algo, se puede absorber de forma diferente, hay más tranquilidad, especialmente si ese dueño es Dios. Ahora, Proverbios 11:28 dice que el que confía en sus riquezas caerá. Son lindas las riquezas, podemos sacarle provecho, podemos disfrutar de muchas cosas, pero no confiar en ellas. No son confiables.
porque vuelan como las águilas. Ahora, la segunda cosa que debemos a considerar en esto, de qué podemos hacer con toda esa sintomatología, es que acepte la dirección de Dios en su vida financiera. No acepte corazonadas, estudie, escudriñe las escrituras. El libro de Proverbios tiene demasiada información que nosotros podemos utilizar en relación a esto. Escudriñe las escrituras, porque ahí hay vida eterna, pero también hay vida abundante aquí en la tierra. Cuando uno aprende a entender este concepto, es obvio que vivirá mejor. Si usted acepta la dirección de Dios en su vida y usted consulta cada plan en su vida que usted pudiera tener, entonces esto hará que nosotros podamos tener un tipo de vida. Señor, hay un negocio. Quiero preguntarte, ¿me das vía? Y a veces Dios no contesta audiblemente, Dios contesta con la palabra. Y usted encuentra que el negocio no es tan lícito, usted no se debe meter. No os unáis en yugo desigual, dice la palabra. Y eso no se refiere solo al matrimonio, se refiere a los negocios también. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Párale, no te metas ahí al asunto, porque no te va a ir muy bien. Usted puede preguntar, ¿puedo comprar esta propiedad? Y usted empieza a averiguarte la propiedad, empieza a pedir las escrituras, se va al registro, revisa todo el historial de la propiedad, saca una solvencia de todo eso y usted dice, bueno, esta propiedad se ve muy bien. Y usted la compra con confianza, porque permitió todo el concepto de que Dios dirija su vida. ¿Cuál es el mayor problema de todo esto? Que no tenemos contacto con Dios. Y entonces no podemos tener una buena respuesta y por lo tanto tenemos que decidir qué dicen los expertos financieros, o qué dicen mi papá, mi mamá, o qué dice la suegra, o qué dice el vecino, y con base, o los bancos, o las noticias, y con base a eso decidimos. Y la última cosa, aceptar la dirección de Dios en su vida. Y por último, establezca prioridades familiares correctas. Hay un mundo de problemas en cuanto a esto, pero yo quiero mostrarle las 4 prioridades principales que usted debe considerar en su vida financiera, si quiere evitar la esclavitud financiera. Número 1, establezca a Dios como prioridad. No su trabajo, no su familia, no Dios como tal. Ojo, no me refiero a religión. No le estoy diciendo vaya a la iglesia todos los días de la semana a orar, vaya a unas misas, pague unas misas y vaya no sé dónde. No me refiero a eso. Me refiero a que usted y Dios tengan una relación de comunicación, que incluso antes de levantarse de la cama usted pueda estar ya agradeciendo a Dios por el día. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas que se pueden lograr con todo esto. La segunda cosa tiene que ver con su esposa. Ella sería la segunda prioridad. Note usted que cuando usted se casó, usted no tenía hijos. Los hijos no eran en ese momento la prioridad. No existían. Por lo tanto, su esposa cae en el segundo lugar. Número 3, están sus hijos. Los hijos, obviamente, si queremos criarlos con buenos valores a largo plazo, entonces podemos considerar que se puede concluir de que ellos van a llegar a ser buenos ciudadanos. Y por último, la cuarta prioridad es el trabajo. ¿Se da cuenta? O sea que la prioridad no es su jefe como primero, no es su trabajo, no es su empresa. Es Dios, es su esposa, son sus hijos y es el trabajo. Si usted tiene este tipo de prioridades, va a evitar caer en esclavitud financiera. Pero como yo sé que aquí, el día de hoy, pueden haber muchos esclavos y esclavas financieras, yo quiero permitirme orar por usted. ¿Me permite? Gracias. Señor Jesús, la esclavitud nunca fue tu plan para nosotros, sino fue el de la libertad plena, de la vida abundante, como dice tu palabra.
Hoy, Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que traigas sobre nuestras vidas todas aquellas cosas que hoy necesitamos y que las sepamos administrar para no caer en esclavitud financiera. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a rechazar esa tarjeta de crédito, a rechazar ese préstamo, a rechazar ese negocio en el cual tú no estás. Ayúdanos a convertirte en que tú seas el eje principal de toda nuestra vida. Si todo eso se guarda, Señor, nuestra familia, esposa, hijos y trabajo será guardado. Eso es lo que pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy hemos traído una tijera para cortar las cadenas. Pero no una tijera sencilla, de aquellas que cortan hierro. Hemos traído la llave de las esposas con las cuales estaba sujeto. Y ahora usted debe considerarse libre y empezar a trabajar sobre eso, a mantener esa libertad. Ponga mucha atención todo el tiempo. Si usted quiere evitar, hay un consejo último, es reúnase con su esposa cada semana, a lo menos 1 hora, para hablar de finanzas. Esto será brutalmente bueno, porque le ayudará mucho a poner en orden lo que ya Dios le está concediendo. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima semana. Será un gusto poderles acompañar. Hasta pronto.